Mientras corría 1987, Eduardo Franco, cantante y compositor de la agrupación musical Los Iracundos, estaba disfrutando de su éxito. Sin embargo, luego de un viaje con la banda, todo cambió. Al volver con su familia en Paysandú, lo notaron muy desmejorado físicamente. Fue por eso que decidieron realizar una consulta con el médico y luego de un exhaustivo trabajo, los profesionales arribaron a un duro diagnóstico. Eduardo padecía de una enfermedad irreversible y no existían tratamientos para combatirla. Solo quedaba esperar, pero el artista tenía otros planes. Él tenía mucha fe, ya que había traspasado los límites del arte para convertirse en guía espiritual. ¿Qué hay de cierto en que muchos lo empezaron a considerar una figura mítica? ¿Realmente sus seguidores pueden comunicarse con él desde otro plano? Para que entendamos esta historia es necesario que vayamos atrás en el tiempo y conozcamos cómo fue la niñez y adolescencia de Eduardo Franco, su carrera artística junto a Los Iracundos y cómo vivió los días posteriores a su terrible diagnóstico de salud. Eduardo Franco Sagnier fue su nombre completo. Nació en la ciudad de Paysandú el 15 de marzo de 1945 en la casa de sus abuelos maternos. Leonardo Franco da Silva y Violeta Sagnier fueron sus padres. Ambos trabajaban en un almacén donde vendían diversos productos en Pueblo Tambores. Tanto él como sus hermanos pasaban gran tiempo con sus primos en el campo que pertenecía a sus abuelos paternos. Era normal verlo a Eduardo subido a un carro o en el galpón de los peones, agarrando un palo de escoba para usarlo de micrófono mientras cantaba. Los demás niños oficiaban de público y lo vitoreaban celebrando el show. Asistió al Liceo Nuestra Señora del Rosario, donde conoció a quienes más tarde serían sus compañeros de banda. Se puede decir que no era muy buen alumno. Durante la clase se pasaba escribiendo frases que se convertirían en versos y tarareaba alguna canción golpeando el pupitre para acompañar su creación. El problema era que solía ser apercibido por los profesores que además le sentenciaban que iba a morir de hambre si se dedicaba a la música. Sin hacer mucho caso a los comentarios, junto a su hermano Leonardo, formaron una agrupación musical llamada Blue Kings en 1958. Eduardo en la voz, Leonardo como primera guitarra, Juan Bosco Zavalo la segunda guitarra, Juan Carlos Velázquez en batería, Hugo Burgueño en bajo eléctrico y coros, y Jesús María Febrero en teclados. El nombre en inglés estaba relacionado con su bagaje musical, fuertemente influenciado por el rock and roll que estaba súper instalado en esa época. En 1961 lanzaron su primer sencillo y también realizaron su primera aparición pública en el Teatro Florencio Sánchez el 10 de octubre del mismo año. Tan solo tenían 5 canciones en su repertorio que fueron parte del show. Luego continuaron con sus presentaciones en el interior del país y llegaron a Montevideo el 10 de marzo de 1962. Un año después, traspasaron la frontera y pisaron suelo argentino. En Buenos Aires realizaron presentaciones en radios y televisión y fueron contratados por RCA Víctor en abril de 1964. Tiempo antes, un profesor de la escuela de Paysandú les había aconsejado que el nombre del grupo debía ser español. Cuando fueron a firmar el contrato con la nueva disquera, el productor Leo Vanés les propuso el famoso nombre que los catapultó a la fama y por el que todos los conocemos: Los Iracundos. Este cambio los llevó también a una transformación musical. Abandonaron el estilo rock y adoptaron el melódico con una estética más parecida a la del Club del Clan, una tendencia que estaba instalada en Argentina y dio surgimiento a artistas exitosos de la talla de Palito Ortega. Rápidamente comenzaron a gozar de una gran popularidad y se transformaron en la agrupación más famosa, no solo de Uruguay, sino de toda América Latina. En su consagración también tuvieron la oportunidad de participar en el cine. La cinta que los tuvo como protagonistas se llamó Este Loco Verano, donde pudieron incluir también los temas de su disco Locos por la Música. Pero no todo era trabajo para los iracundos y mucho menos para Eduardo Franco. En paralelo a la consagración artística, en 1966 conoció a María Karlovich. El amor fue tan grande entre ellos que 8 meses después se casaron en San Justo, provincia de Buenos Aires.
Los iracundos decidieron expandir su fama y cruzaron el Océano Atlántico, más precisamente a Italia. Allí lograron un gran reconocimiento y grabaron en la RCA italiana el disco Los Iracundos en Roma. También realizaron una gira por Londres y Madrid. Luego de su paso por Europa, Eduardo se instaló con su esposa en Paysandú, lugar donde vivieron siempre. Era una persona de muy bajo perfil. Los vecinos del barrio lo veían muy poco. Se pasaba gran parte del día en su casa o en los estudios de grabación. En esa misma ciudad, el 14 de febrero de 1968 nació su primer hijo, a quien llamaron Sergio Eduardo. Tiempo después, le dieron la bienvenida a dos hijas, Giselle y Julia. El 16 de agosto de 1968 grabaron su mayor éxito. Eduardo compuso Por tu amor, pero cuando tenía las primeras estrofas se dio cuenta de que esa frase no rimaba dentro del tema. En ese mismo momento, un ejecutivo de la disquera le aconsejó que le cambiara el nombre y le pusiera Puerto Montt para que pudieran ingresar al mercado chileno. Así se llamaba una ciudad de ese país. La canción fue publicada como un sencillo y de inmediato se convirtió en un éxito, ocupando los primeros lugares de los rankings radiales de Argentina, Chile y Perú. Un dato curioso es que Eduardo nunca conoció ese lugar. A pesar de eso, hoy hay una estatua de dos enamorados sentados frente al mar en referencia a la canción. Pero no nos adelantemos tanto y volvamos en el tiempo para saber cuál fue el alcance de la popularidad de los iracundos. Existe la idea de que la agrupación tuvo más éxito en el interior de Montevideo y en Sudamérica. La fama y el reconocimiento fue engendrada por fuera de Uruguay. Eduardo era de un perfil muy bajo y abocaba su vida a la banda. Muchas personas que conocieron su carrera aseguran que si hubiera elegido apartarse de los iracundos y comenzar como solista, seguramente hubiera alcanzado muchísima fama. De hecho, tuvo propuestas para tener una carrera como solista, incluso tuvo ofrecimientos para irse a Estados Unidos y grabar. Sin embargo, siempre les dijo que no. Él sentía que si tomaba esa decisión, iba a traicionar a su hermano y a todo el grupo. Ciertamente el compromiso con su banda era su vida. Tanto fue así que nunca pudo tomarse un tiempo largo de vacaciones con su familia. Siempre estaba sumido en grabaciones y largas giras. Desgraciadamente, ese fue un deseo que quedó trunco en la vida de Eduardo, ya que un giro inesperado del destino acabó con él demasiado pronto. En 1987, dada la fama y popularidad que habían alcanzado, la banda realizó una gira por Estados Unidos. Tras esto ocurrió un incidente. Hugo Burgueño se fue de la agrupación por haber agredido a un directivo de la discográfica. Según se supo, se sintió burlado y ninguneado intelectualmente, ya que el directivo le negó que él hubiese podido componer tan solo una canción de los iracundos. Pese a este gran altercado y no contar con la presencia de Burgueño, la agrupación sacó un nuevo disco en 1987 llamado Eduardo Franco y sus iracundos de siempre. En medio del éxito de su nuevo disco, Eduardo comenzó a bajar de peso y a sentirse muy cansado. Dormir no le resultaba reparador. Ya de vuelta en Paysandú, sus familiares se asustaron al verlo tan desmejorado y lo acompañaron a una visita médica. Los médicos evaluaron el caso meticulosamente y le realizaron varios estudios. Querían estar seguros antes de informar el diagnóstico. De no haber sido por ciertos estudios, nunca se habrían enterado de qué tipo de patología se trataba. Lamentablemente, Eduardo tenía cáncer en los ganglios linfáticos y estaba en una etapa terminal. Le pronosticaron 3 años de vida y estimaron que el cáncer estaba en su cuerpo desde hacía al menos 2 años. Pero el artista no se rindió tan fácilmente. Decidió someterse a todos los tratamientos que estuvieran a su alcance y, entre otras cosas, para poder cumplir el deseo de viajar con su familia por primera vez. Su vida se transformó y pasaba todo su tiempo entre consultorios médicos y estudios de grabación. En esas idas y vueltas componía una canción. Su ardua actividad empeoraba su estado. No tenía hambre y transpiraba mucho por las noches, lo que obligaba a su esposa a tener que ayudarlo a bañarse todas las mañanas.
El 3 de abril de 1988, Eduardo Franco se presentó por última vez con la agrupación en Paysandú, dentro del marco del Festival de la Cerveza. Realizó un esfuerzo sobrehumano para poder completar el show. Luego de esta presentación pública, dada su salud, se resguardó dentro de su casa. Finalizando el mes de enero de 1989, su estado era delicado. Los tratamientos ya no surtían efecto y los analgésicos tampoco, con lo cual sufría de dolores intensos. Ante esto tuvo que ser internado de urgencia por fuertes dolores en la garganta y una gran inflamación en el pecho. Todo indicaba que sus ganglios estaban severamente afectados. Al momento de salir de su casa para ser trasladado al hospital, los vecinos lo esperaban en la puerta y a más de uno se le cayó una lágrima. Eduardo Franco era un ser muy especial e incluso en esa situación tuvo la intención de cuidar y proteger a quienes lo querían. Les dijo que se quedaran tranquilos, que solo se iría por unos días. Es cierto que estaba acostumbrado a que esto sucediera, pero en esa oportunidad, la situación fue dramática y las palabras de aliento que esbozó quedaron solamente en un inmenso anhelo. Una vez internado, nada parecía surtir efecto. Las transfusiones de sangre eran obsoletas, sufría ahogos y tenía fiebre. Pese a esta situación tan extrema, en cierto momento le pidió a su esposa que se comunicara con el director de la disquera para coordinar una cita y grabar su próximo LP. Eduardo estaba muy angustiado. La muerte era inminente y él no se quería ir. Estaba en un estado de pánico constante y los profesionales tuvieron que sedarlo. Luego de esa decisión médica, no despertó más. Sus familiares no pudieron decirle adiós. Eduardo falleció el 1 de febrero de 1989 cuando tenía tan solo 43 años. Fue cremado y sus cenizas descansan en una capilla del cementerio central. El trabajo previo a su muerte dio como resultado más de 10 canciones grabadas que posteriormente fueron lanzadas por Los Iracundos como temas póstumos. Los Iracundos tuvieron que reemplazar a la voz de la banda y fue así como Jorge Julio Gato Bell llegó a la agrupación. Sin embargo, nunca volvieron a ser aquella agrupación de los inicios. Tiempo más tarde, cada integrante siguió su camino intentando emular a Los Iracundos. Sus primeros discos no fueron reeditados y la aparición de otras bandas musicales los fue dejando en el olvido. Pero el detalle menos esperado hizo que nuevamente se instalaran en el presente. Tiempo después de la muerte de Eduardo, su imagen comenzó a tener otro significado. Muchas veces las personas suelen depositar cierto grado de fe y espiritualidad en algún artista en particular, ya que se encuentran atravesados por una desgracia o simplemente por la necesidad de creer en algo. Esto fue exactamente lo que sucedió con el recuerdo y la imagen de Eduardo. Él se convirtió en un ser sagrado. Sus devotos acuden a Paysandú para homenajearlo y dejarle ofrendas. Cada 1 de febrero, fecha de su deceso, fanáticos provenientes de toda Sudamérica se congregan en la tierra que los vio nacer. Se pueden escuchar frases como: al igual que los fanáticos de The Beatles van a Liverpool, los fanáticos de Los Iracundos venimos a Paysandú. El evento transcurre casi como una ceremonia religiosa. Los seguidores y devotos visitan el lugar donde reposan las cenizas del cantante y lo cubren con ofrendas, fotos con la imagen de Eduardo y banderas de distintos países del continente. Víctor Hugo Azareño es un psicólogo que visitó la ciudad de Paysandú 7 veces. Va desde Lima, Perú, hasta Uruguay en cada aniversario de la muerte de Eduardo para dejarle una ofrenda y relacionarse con devotos. Además, cada 15 de marzo, fecha de su natalicio, los seguidores realizan una celebración en su nombre, acuden fanáticos y todos tocan canciones en su memoria. Puede parecer un tanto absurdo, pero es un noble acto de pura fe. Cada 15 de marzo los fanáticos decoran sus casas con la imagen de Eduardo y para finalizar, le cantan el feliz cumpleaños. Así como él, muchos realizan como una especie de tour en Paysandú. Visitan la tumba, van a todos los lugares por donde anduvo la banda, adquieren discos o cualquier souvenir que inmortalice y mantenga vivo el recuerdo de Los Iracundos. La historia de Víctor Hugo Azareño la dio a conocer una película uruguaya de Aldo Garay que se estrenó en el 2018 para homenajear al cantante.
También aparece allí contando su experiencia Felipe Fagián, un fanático que confesó haber tenido cierta conexión espiritual con el artista. Dijo que Eduardo le enviaba mensajes desde el más allá. Fagián admitió haber sentido a Eduardo cantándole una canción al oído y entonces decidió convertirse en un canal para la misión que el compositor tenía para él. Dicho mensaje hablaba de la vida de Eduardo Franco y de la vida de la humanidad. Esa, sin embargo, no fue la única vez que el artista se comunicó con Fagián. En varias oportunidades volvió a ser su emisario y afirma que existen otros elegidos a los cuales se acerca para dejar mensajes. Asegura que Eduardo se encuentra en la 8ª dimensión, donde residen los viajeros espirituales. Cree que pasó por la tierra para dejar un mensaje y, cumplida esa misión, decidió retirarse de este plano. En una carta que el artista envió desde la otra dimensión, le pide a la humanidad un cambio. Afirmó que Dios existe y que Él sabe dónde está. Eduardo Franco supo perdurar en el tiempo por lo que hizo en vida, pero también luego de su muerte. Como artista grabó más de 400 canciones, ganó 12 discos de oro, 2 de platino, tuvo el privilegio de conocer más de 30 países con su arte y por sobre todo, Paysandú le reconoce y agradece eternamente haber dejado su nombre en lo más alto. En 2021 se colocó una placa en el Teatro Florencio Sánchez. Ese mismo día se estrenó el documental Un tal Eduardo, del cual ya venimos hablando. El director asegura que Eduardo Franco fue un personaje uruguayo, pero con repercusión internacional. Fue un creador popular único en Uruguay que logró apropiarse de la música melódica con la idiosincrasia propia de su país y que permitió que ese género no fuera menospreciado. Los uruguayos consideran que trascendieron en el tiempo y eso no es fácil de lograr. El legado de los iracundos se mantiene vivo de la mano de Eduardo Franco porque así toda Sudamérica lo reconoce, y también por el hecho de que su imagen ha pasado a ser lo que cada persona necesita que sea: una afirmación a la fe, alguien en quien creer, una resignificación personal de sus letras, algo real y privado en donde encontrar consuelo. Eduardo Franco le regaló a su gente felicidad, haciendo que sus vidas sean un poco mejores, ni más ni menos que el objetivo buscado por todos los artistas. Abrázame y verás que el mundo es de los dos.